Muchas gracias, Mon. Vamos allá a hablar un poquitín de seguridad en WordPress desde el inicio hasta el final. Como bien decía Mon, en una hora nos da tiempo a contar algunas cosas, pero bueno, podríamos estar aquí días, meses, no sé cuánto tiempo hablando de esto y nunca lo abarcaríamos todo. La seguridad, igual que el WPO, del que también hablamos en otros webinars, es algo muy, muy complejo, el que nos da muchísimo para hablar. Pero bueno, tendremos más webinars también sobre seguridad, con lo cual iremos viendo poquito a poco. Vamos allá entonces. Vamos a empezar, que si no, nos enrollamos mucho y no, me enrollo yo mucho y no da tiempo. Se estima que entre 30.000 y 50.000 sitios web son hackeados diariamente en todo el mundo. Esto incluye desde inyecciones de malware hasta defacements, que son las modificaciones visibles del sitio. Es decir, cuando se hackea la web y nos aparece este sitio ha sido hackeado por, o nos aparece una web de casinos o lo que sea. Normalmente cuando nos aparece un defacement, cuando nos hackean la web y aparece de esta manera, nos damos cuenta al momento o enseguida alguien nos avisa. Pero muchas veces en el caso del malware no nos damos cuenta y nuestra web está infectada y está teniendo consecuencias y como no hay nada visible no nos enteramos. Entonces, en ese caso son más problemáticos. Según el informe de Cybersecurity Ventures del 2023, el costo global del cibercrimen superará los 10,5 billones anuales para el 2025. Billones europeos, es decir, los billones, los millones de millones. Atentos a la cantidad, 10,5 billones. Veo que Mon dice que no lo gana todos los meses. Bueno, hay gente que a lo mejor sí, pero un poquito menos quizá. Todo esto incluye hackeos a sitios web, ransomware, robo de datos, fraude, es decir, todo tipo de problemas de ciberseguridad. ¿Qué coste económico nos supone esto para nuestros negocios? Tenemos unas pérdidas directas y unas pérdidas indirectas. Dentro de las pérdidas directas tenemos el dinero que tenemos que pagar, que tienen que pagar las empresas en los rescates por ransomware, ataques frecuentes a sitios web empresariales y gubernamentales, robo de datos, multas regulatorias, por ejemplo. Las sanciones de la GDPR y de la Unión Europea por violaciones de datos alcanzaron los 2,9 mil millones en 2023. Es decir, por saltarse problemas de la GDPR por pirateos, por hackeos a las webs. Pérdidas indirectas, muchas veces no las tenemos en cuenta, pero son tan importantes como las indirectas o más importantes incluso. Interrupción de negocio. Cuando el sitio web está hackeado, puede estar inactivo durante minutos, días, semanas, durante muchísimo tiempo, que nos genera pérdidas por cada minuto parado. Daño reputacional. Cuando hackean tu web, te están haciendo un daño muy importante a tu marca, a tu presencia en Internet. Hasta el 60% de las pymes afectadas por los ciberataques cierran en 6 meses, con lo cual esto es un dato muy interesante. Si te hackean la web, tienes probabilidad de que tu negocio se vaya al traste debido a la pérdida de confianza de clientes. Es decir, si nosotros no le damos confianza a nuestros clientes enseguida se van a otro sitio que ofrezca lo mismo, con más seguridad. Costos legales y de recuperación, auditorías, notificaciones, mejoras de seguridad, etc. Esto también es una pérdida indirecta que puede ser una pérdida muy alta para nuestros negocios. Vamos a ver ahora precisamente lo que hablábamos en el título, la seguridad. Para tener la seguridad en nuestro sitio web tenemos que ver un poco cómo funciona, en qué partes de todo el proceso nos pueden atacar y cómo securizar cada una de esas partes. Este gráfico que vemos aquí con 15 pasos está resumido. En realidad no es, hay más procesos, más partes, no son así tan directas, pero bueno, no podemos entrar en cada uno de los detalles. Pero desde que estamos en el paso 1, que el usuario escribe la URL en el navegador para visitar nuestra web, wordpress.com, por ejemplo,
Vamos a ver los pasos. Primero, tenemos la resolución de DNS a la URL. De la URL a la IP. Cuando el usuario teclea wordpress.com, tiene que llegar a una IP, es decir, tiene que llegar esa petición al servidor que nos va a mostrar la página. Eso es una traducción. Esa traducción la hacen los DNS, convierten nuestro nombre en una IP final, que es la que va a entender la máquina. A continuación, se realiza una conexión TCP/IP con el handshake de 3 vías, es decir, realizamos estas conexiones para poder llegar hasta ese servidor. Y en el siguiente paso, el paso 4, hacemos una solicitud HTTP. Esa solicitud puede ser un GET, cuando solicitamos una página, un POST, cuando estamos enviando datos a una página, o muchos otros tipos, como GEAD, como, bueno, varios tipos que no vamos a entrar en todo esto, aunque veremos algo después. Y en el paso 5 ya estamos en el servidor. El servidor, nuestro servidor web, procesa esa solicitud. Al procesar la solicitud da una respuesta HTTP. Toma aquí tu archivo HTML, que es lo que me ha solicitado. La página web, siguiendo con el ejemplo de wordpress.com, aquí tienes tu archivo HTML, o el CSS, JavaScript, etc. Siguiente paso, recibimos los datos, el cliente en el navegador, ya hemos hecho todos estos pasos, y recibo lo que sería el time to first byte. Empezamos a recibir esos primeros datos. Y en el siguiente paso, procesamos el HTML y se construye el DOM. El DOM es el Document Object Model, es decir, toda la estructura de nuestra página web. Siguiente paso, solicitamos más recursos adicionales. Cuando tenemos el archivo HTML, eso carga CSS, carga JavaScript, carga muchas imágenes y entonces volvemos al paso 7. Repetimos todo este proceso desde el paso 9 hasta el 7 las veces que hagan falta, por cada archivo. Normalmente en una página podemos hacer una sola petición o podemos hacer 100, 200 peticiones, es decir, muchísimas. Todo este proceso se está repitiendo en bucle hasta que están solicitados todos los archivos. Una vez tengamos todos estos archivos solicitados, pasamos a procesar el CSS y aquí se construye, igual que el DOM, lo mismo pero para CSS, que es el CSS-OM, el CSS Object Model. Ya tenemos el DOM y procesado el CSS-OM. Creamos un árbol de renderizado, es decir, lo que vamos a mostrar en pantalla con el DOM y el CSS-OM. Document Object Model, CSS Object Model. Con los dos modelos pasamos al siguiente paso, que es el layout, el cálculo de posiciones. ¿Dónde va a ir esta imagen? ¿Dónde va a ir este div? ¿Dónde va a ir cada una de las cosas en pantalla? Toda esta maquetación, podríamos decir, en pantalla, lo hacemos en este paso y a continuación pintamos en pantalla. Este es el paso 13, donde le estamos dibujando al usuario final, el que pidió nuestra URL, le estamos pintando en su pantalla toda esta página web que debe de ver. Siguiente paso, composición de las capas finales, los distintos niveles, el Z-index, todo lo que debe demostrar. Y por último, entre comillas, paso 15, ejecutamos el JavaScript. Este JavaScript puede simplemente realizar una llamada a una web externa o puede modificar cosas en pantalla. Según lo que modifique, puede estar modificando ese Document Object Model. Si modificamos ese modelo de documento, volvemos al paso 11, donde creamos todo este renderizado y repetimos todo lo anterior. En este caso vamos a hablar de seguridad, no de velocidad web, pero aquí hemos visto varios pasos que influyen en la velocidad web. Por ejemplo, en el paso 15, cuando estamos redibujando todo esto, si esto lo hacemos varias veces, estamos ralentizando la carga en pantalla del usuario. Entonces, todo esto, aunque es seguridad, hay más de un paso que también nos influirá en el VPO. Y por último, ya tenemos la página visible para el usuario. Bien. Estos 15 pasos resumidos desde que pedimos una página web hasta que la vemos en el navegador, como veis, tiene varios posibles vectores de ataque por el medio. Entonces, vamos a ver ahora
en este webinar estos posibles vectores de ataque y soluciones, que son los DNS, 5 pasos: DNS, servidor web, PHP, base de datos y el resultado web. Y después unas consideraciones finales. Vamos allá. Comenzamos. Los DNS. Bien, los DNS, como dijimos antes, es un servicio que transforma la URL, lo que nosotros escribimos, wordpress.com, en una IP. Esa IP es siempre la misma o va variando según desde donde la pidamos, según el tiempo, bueno, desde varias cosas. Volvemos aquí también un poco al WPO y también los DNS pueden ser más rápidos o más lentos. Es algo que la mayoría de la gente no tiene mucho en cuenta. Aparte de la seguridad, pueden ser más o menos seguros, también pueden ser más o menos rápidos. En esta página que tenéis aquí en el enlace, DNSPerf, tenemos el performance de los DNS, los mayores DNS. Aquí muestro solo los 5 primeros, podemos verlos aquí a nivel mundial, pero podemos ver cuáles van más rápido en Europa, cuáles van más rápido en Asia, cuáles van más rápido en determinadas situaciones, en los últimos 30 días, el mes pasado, durante el último año, etc. Como veis, en los 5 primeros DNS está WordPress.com, entre los más rápidos. Las diferencias entre el primero y el quinto son pequeñas, son 6 milisegundos. No son ni 6 milisegundos, son 5 y algo en este caso. Estos tiempos que estáis viendo aquí de 12,46 milisegundos o 18,21 milisegundos, en algunos DNS pueden ser 100 milisegundos. Podéis decir, claro, 100 milisegundos es muy poco, es una décima de segundo. Pero si estamos haciendo varias peticiones de DNS y vamos sumando esos tiempos, 10 peticiones de 100 milisegundos es un segundo. Ya estamos retrasando mucho, con lo cual, ojo a los DNS, los que utilicemos, hay diferencia entre unos y otros en cuanto a seguridad, en cuanto a velocidad y en cuanto a varias cosas. Es muy fácil medirlos con peticiones desde la consola o directamente con servicios como este. Vamos a ver las DNS Security Extensions, que son los DNSSEC. Si engañamos al DNS, vimos antes que el DNS se ocupa de traducir nuestro nombre en una IP. Si cuando ponemos wordpress.com nos lleva a la IP 1.1.1, que es incorrecta esta IP y no existe, me faltaría un 1 y es otro servicio, pero por poner un ejemplo rápido, y por el medio un atacante interfiere esta petición y nos lleva a otro sitio, está llevando el tráfico que quiere venir a wordpress.com a la otra web que está suplantando. Con lo cual es importante que no se pueda interceptar eso por el medio. Para evitarlo debemos de activar DNSSEC, que nos asegura las respuestas DNS, y evitamos los ataques de suplantación, el spoofing, evitando que los atacantes redirijan nuestros servicios a otros servidores maliciosos. Debemos activarlo desde el panel de nuestro registrador de dominios o proveedor de DNS. Aquí ya cada uno depende de si tenéis registrados los dominios con X servicio, directamente con vuestro hosting, etc. Caso de wordpress.com para la web seguridad y WPO, que es donde pongo estos ejemplos que veremos ahora. Si vais a la parte de los dominios, aquí en la izquierda, en esta parte de dominios, si seleccionáis vuestro dominio, dentro de los resúmenes tenéis una pestaña que es DNSSEC. Aquí activamos el DNSSEC, nos da una serie de opciones, pero no tenemos que hacer nada más que esto. Eso sí, antes de activar el DNSSEC, como veremos después, tenéis que tener vuestra web con HTTPS y funcionando correctamente, que no haya problemas, porque si no, si activamos esto, podemos hacer que no se acceda a nuestra web si no está configurado todo correctamente. Todas las cosas de las que vamos a hablar hoy, muchas son fáciles, es simplemente activar una casilla u otra, otras no requieren código, pero tenemos que saber un poco lo que estamos haciendo. Si no, aparte de securizar nuestra web, podemos hacerla inaccesible. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y las pruebas, como decimos por allí, siempre con gaseosa. Es decir, no probéis con vuestro dominio que está funcionando,
donde tenéis vuestro comercio electrónico del que dependéis y hagáis no sé qué y quede sin funcionar. Cuidadito, ¿vale? Bien, vamos al siguiente paso. Vimos DNS, activar DNSSEC, tener unos buenos DNS seguros. Y ahora el servidor web. Ya estamos en el hosting. Recomendaciones básicas. Debemos mantener al día el sistema operativo y los servicios que lo acompañan. PHP, MySQL, MySQL o MariaDB, servidor web, etc. Cuando hablamos de esto, esto es algo que hace vuestro hosting, wordpress.com o el hosting que tengáis, el que sea. Si vosotros, como aquí estamos hablando para todos los que tengan una web en WordPress, ya sea un hosting tradicional o tengan su propio servidor, lo gestionen, si gestionáis vuestro servidor, tened todos los servicios actualizados. Cuidado que esto es un problema. O si estáis con un hosting que os dice, no, es que no tenemos esta versión porque no actualizamos hasta esa versión que acaba de salir hace poco, etcétera. Bueno, cuidado, que vuestro proveedor de hosting tenga los servicios actualizados. Desactivar la visualización y navegación de directorios. ¿Qué es esto? Es algo que por defecto, sobre todo Apache lo tenía antes, no sé si lo sigue manteniendo por defecto, igual que muchos otros servidores web. Con lo cual, si no tenemos un archivo index.php, index.html o de ese tipo, nos muestra todo lo que hay en ese directorio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay 1000 ejemplos, pero bueno, este me pareció curioso. Vamos, para no volver después a esto, voy a hacer ahora clic aquí y nos lleva a esta web que es real, es la de la policía, pki.policia.es, y esto es un listado, vamos a ampliar un poco, esto es un listado de directorios. Cuando llegamos aquí nos muestra todo lo que hay aquí dentro. Si vamos a DNI electrónico, como veis, nos muestra todos los directorios. Dentro de publicaciones, PDFs, y aquí están todos los PDFs para poderlos descargar. Seguramente no sea un fallo de seguridad, entre comillas, es decir, porque lo que haya aquí no sea muy significativo, no tenga problemas, pero bueno, aquí ya nos pide una autenticación, pero es curioso que no tengan esto tan básico como es denegar el listado de directorios. Restringir el acceso a archivos sensibles. Lo que vimos ahí, pues a lo mejor archivos PDF que son públicos, que no hay problema, pero imaginaros que ahí está un archivo SQL, es decir, una base de datos donde podemos ver todos los usuarios, las contraseñas, aunque estén cifradas, pero bueno, todo ese tipo de archivos, el htaccess, el wp-config, los archivos emp, el composer, etcétera, deben de estar bloqueados, no deben de estar accesibles al navegador. Es decir, que yo escriba en el navegador una dirección y que acabe con un archivo SQL y que me lo descargue el navegador. Esto lo he visto muchísimas veces. Gente que se descarga una copia de la base de datos en el raíz de su web. Si eso está indexado, cualquiera se la puede descargar si no está protegido. Este es un ejemplo directamente del htaccess. Si coincide con uno de estos archivos, cualquiera de estos, lo que hace es denegarlo. Aunque esté el archivo, no podemos acceder a él, no hay manera. Desactivar los métodos HTTP no necesarios. Antes hablábamos que hacíamos una petición GET o una petición POST. Bueno, pues hay muchos más métodos HTTP como PATH, trace, put, delete, que no son necesarios, a no ser que tengamos algo muy específico. Hay servicios donde sí que hacen falta. En nuestra web en WordPress, lo más normal es que solo haga falta get y post. Y quizá gead, si tenemos algo que nos está comprobando si la web está online, lo más normal es que haga una petición gead. Bien, no utilizamos todos estos métodos, los desactivamos. Limitar todos excepto estos tres, el resto denegado. Más cosas a nivel de servidor, de nuestro servidor web. Módulos de seguridad que podemos poner en el servidor web. Mod Security para Apache o Nginx. Es un firewall de aplicaciones, es decir, un WAF. Donde podemos detectar y bloquear patrones de ataques comunes, SQL Injection, XSS, etc.
detecta estos ataques, todas estas peticiones que son muy frecuentes y nos bloquea esa IP, nos bloquea todas esas peticiones. Fail to ban, útil para bloquear IPs que nos hagan intentos repetidos de login, escaneos de puerto, etc. O en Engines, tenemos un módulo que es el rate limiting, que nos hace, si hay más de tantos accesos a esta URL desde esta IP en tanto tiempo, nos lo desactiva, nos limita la IP, la bloquea, etc. Entonces, todo este tipo de cosas son muy útiles a nivel de servidor. Y otra que es el firewall CTG, el CTG firewall, que son una serie de reglas, un archivo de texto plano que podemos meter en nuestro htaccess, si utilizamos Apache, si utilizamos Lightspeed también, con unas pequeñas adaptaciones mínimas, y con Engines hay uno específico del CTG Firewall. Lo que nos hace, si es una petición a este archivo, bloquear. Si es una petición, una serie de cosas que nos evita muchísimos intentos de ataque a nuestra web y es totalmente compatible con WordPress. HTTPS y HSTS. HSTS es esto que vemos aquí abajo, es Header Street Transport Security, y lo que nos hace, que podemos activarlo desde nuestro servidor, es forzar HTTPS desde el propio servidor y añadir unos encabezados seguros. Esto lo que hace es que el navegador no permite que se visite nuestra web sin el HTTPS, es decir, entrando como HTTP. Por ejemplo, en este caso, de esta cabecera que le estamos enviando, le estamos diciendo que dure 1 año y que también los subdominios. Entonces, si cualquier usuario entra en nuestra web como HTTPS, el navegador ya va a recordar que esta web es HTTPS, y si mañana intentas entrar sin esta seguridad, nos lo va a denegar. ¿Qué pasa con esto? Que si mañana tenemos un problema con nuestro certificado y tenemos que cambiar a HTTP, nos va a dejar de funcionar, no podremos entrar, nos quedamos sin acceso a la web, con lo cual todo este tipo de medidas, siempre muy probadas y con mucho cuidado. Nos evitan ataques, pero también nos puede bloquear a nosotros mismos. Vamos al siguiente nivel, PHP. Hemos visto DNS, hemos visto nuestro servidor a nivel Apache, Engines o Lightspeed, y ahora vamos a ver desde PHP, que quizás es un poco más lo que controlamos nosotros como usuario. Antes estábamos más de parte del hosting, ahora en estas primeras partes también es un poco más del hosting, pero aquí ya podemos hacer más cosas nosotros porque estamos ya en el lenguaje que escribimos en WordPress. Primero, utilizar versiones de PHP actualizadas. Si vuestro hosting os dice que solo tiene hasta el PHP 7.2 o el PHP no sé qué, porque las últimas son muy nuevas y aún no las han implementado, cambia de hosting. Que tenga opciones actualizadas, versiones actualizadas de PHP igual que lo que decíamos antes del resto de versiones, últimas versiones del servidor web, de base de datos, etc. No tienen por qué ser últimas, pero sí versiones actualizadas y libres de fallos de seguridad. Directivas que se pueden configurar en el PHP INI. El PHP INI es algo que va a configurar vuestro hosting o que en muchos casos podemos poner en nuestro directorio raíz de la web y también podemos cambiar directivas ahí. Todo depende un poquito de lo que nos permita el hosting. Bien, directiva post PHP off. Evitamos que PHP muestre la versión en las cabeceras HTTP porque cuanto menos mostremos al posible atacante, mejor. El que intenta entrar en nuestra web no debería de saber si utilizamos PHP 7.4 o PHP 8.3, la última versión. Entonces, cuanto menos le estemos mostrando, mejor. Mostrar errores, el display errors a off. Nunca debemos demostrar los errores en producción. En producción, ocultar todo, porque nos puede revelar rutas internas, credenciales, muchas cosas. Cuando estamos desarrollando en nuestro servidor de staging o en local o donde sea, siempre mostramos todo tipo de errores,
porque tenemos que hacer que sean los menos posibles. Cuando estamos en producción no mostramos nada de eso, pero en cambio los guardamos, log errors on. Lo que hacemos es registrar todos esos errores en un log seguro, que no se muestra al usuario final y que sí que nosotros deberíamos de inspeccionar de vez en cuando, porque si guardamos todos los errores y todos los problemas de PHP en un log, pero nunca los miramos, tampoco vale de mucho. Desactivar funciones, el Disable Functions, ESEC, System Proc Open, etc. Hay unas cuantas opciones que pueden ser problemáticas porque podemos ejecutar cosas en el servidor y que a lo mejor podemos estar leyendo archivos que no deberían de leer. Entonces, esto debemos de desactivarlos o nuestro hosting debería de tenerlos desactivados. Si vuestro servidor, proveedor de hosting, tiene activadas algunas funciones que son posibles fallos de seguridad, es malo para vosotros y es malo para vuestros vecinos, es decir, otros usuarios que estén en ese hosting. Y lo mismo, vuestra web puede que no esté comprometida, pero sí la de otro usuario en ese mismo hosting y os esté afectando a vosotros. En relación a esto que acabamos de ver, el OpenBaseDir es restringir el acceso de PHP solo a ciertas rutas del sistema de archivos, con lo cual, si lo estamos restringiendo solo a vuestro sitio web, evitamos que suban más en el sistema de archivos, puedan estar afectando otras webs, puedan estar leyendo archivos sensibles, etc. Y estas otras opciones de límite de memoria, de el tamaño máximo de upload, etcétera, normalmente nos influyen más en el rendimiento, pero si están mal configuradas también pueden facilitar ataques de denegación de servicio, es decir, que envíen archivos muy grandes, que haya un desbordamiento de memoria, etcétera. Entonces, es importante tener todo esto bien configurado. Bien, esto que os muestro aquí es una extensión de navegador, una extensión que he hecho yo, que nos permite varias cosas, se llama Best WordPress Tools, y nos permite varias cosas nos muestra varias cosas para securizar nuestro WordPress. Tiene opciones de optimización, etc. Entre estas opciones, bueno, es totalmente gratuita para todos los navegadores, hay disponible para todos. Entre estas opciones, por ejemplo, si vamos a esta donde nos aparece la pluma de Apache y Nginx, vamos a verlo en directo. Desde aquí, esta es la extensión, si vamos aquí, tenemos varias opciones que, como veis aquí, para Apache o para Nginx, nos va cambiando de uno a otro, y si lo que queremos es no permitir que se pueda ejecutar PHP en la carpeta uploads, lo único que tenemos que hacer es copiar esta línea. Con darle aquí, nos lo copia directamente. Ya está copiado, como podemos ver, le damos control V, pegar, y ahí está. ¿Que lo queremos para Apache? Marcamos Apache, nos venimos aquí abajo. Igual que esto tenemos otras opciones, pero aquí tenemos varias opciones de seguridad. Y deberíamos desactivar el PHP en la carpeta Uploads, en la carpeta de plugins y en la carpeta de los temas. Ahí no se debería de ejecutar PHP. Aunque los plugins y los temas son PHP, se ejecutan directamente desde otra carpeta, incluyendo esos archivos. Con lo cual, una medida básica de seguridad sería desactivar la ejecución de PHP en estas carpetas. Continuamos con la presentación y desactivar este protocolo, el XML-RPC. Si no sabéis lo que es, desactivarlo. ¿Se puede utilizar para alguna cosa? Sí, puede que haya algún servicio que lo utilice tal. Si no lo sabéis, es que no lo utilizáis. En el 90 y muchos por ciento de los casos debería de ser desactivado. Ha tenido algunos fallos de seguridad, es bastante problemático, con lo cual, si es lo más normal es desactivarlo, a no ser que se utilice y entonces habrá que ver otras opciones. ¿Cómo lo desactivamos? En PHP, en vuestro tema hijo de WordPress o en vuestro plugin de configuraciones. Añadís esta línea y ya está desactivado. Añadimos un filtro para el XML RPC Enabled, le decimos que false y ya está. ¿Que no queremos meter código PHP? Directamente en el htaccess en caso de que estemos utilizando Apache. Si es Nginx, pues hay
otra similar. Lo que hacemos es denegar el acceso a este archivo. Si utilizáis un WAF antes de que llegue a vuestra web, por ejemplo, en este ejemplo en Cloudflare, bloqueamos y esta línea en azul. Lo que hacemos es cualquier petición que contenga ese archivo la estamos bloqueando. ¿Cuál de las tres es la recomendable? Yo os diría que las tres. Si podéis, si lo tenéis, porque las he puesto en orden inverso. Si utilizáis Cloudflare, si utilizáis otro servicio, el que sea, cualquiera, en caso de Cloudflare, pues mira, estamos bloqueando todas las peticiones a este archivo XML RPC antes de que lleguen ya a nuestro hosting, a nuestro servidor. La estamos bloqueando cerca de los DNS, casi a nivel de DNS. Entonces, veréis, si lo hacéis en Cloudflare y miráis después los logs, todos los accesos, que hay cientos de peticiones a este archivo, cientos de peticiones para intentar hackear nuestra web. Que por cualquier motivo falla Cloudflare o lo estamos desactivando temporalmente. Bueno, pues porque tenemos que desactivar Cloudflare por el problema que todos conocemos de la liga aquí en España. Tengo que desactivarlo temporalmente, por lo menos. Pues en nuestro servidor web, en el htaccess o en el Nginx, lo seguimos bloqueando igual. Y si por cualquier cosa lo movemos nuestra web a otro sitio y no estamos moviendo el htaccess, siempre tenemos en nuestro tema hijo o en nuestro plugin de opciones, lo tenemos también desactivado. Con lo cual, si tenemos estas tres opciones, nunca va a llegar a la primera ni a la segunda, solo nos quedaremos en la tercera. Este va bloqueando todas. Si no se bloquean, segunda, si no, primera. Entonces, si podéis, cuanto más bloqueos hagáis, mejor. Y vamos ya casi por último a la base de datos. La base de datos es donde tenemos toda la información guardada de nuestra web, de nuestros clientes, etcétera, con lo cual debemos de utilizar un usuario y una clave seguras en la configuración. Nuestro archivo de configuración de WordPress, que es wp-config, php. El prefijo de la base de datos es conveniente que lo cambiemos, el que viene por defecto, que es wp_. No se puede solo cambiar directamente porque nos dejará de funcionar WordPress, pero hay plugins para eso o hay opciones, si lo buscáis en internet, hay muchas opciones para cambiarlo. Y cifrado de los datos en tránsito y en reposo. Es decir, todos los datos que guardamos en nuestra base de datos, cuando viajen desde la base de datos hasta el servidor web, deberían de estar cifrados o cuando están guardados en el disco. La base de datos y el servidor web en muchos hosting están en el mismo sitio, pero en otros están en sitios distintos. Incluso podríamos tener un WordPress en determinado hosting y que esté tirando de la base de datos de otro servicio externo, del de Amazon, por ejemplo, de AWS. Todos esos datos deben de viajar entre uno y otro cifrados. Para eso, con definir esto de MySQL Client SSL, eso siempre teniendo el cifrado, bueno, teniendo todo correctamente. Es decir, todas estas opciones, repito, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero repito, hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer que deje de funcionar nuestro sitio web. Y los datos, cuando los estamos guardando en el disco duro, si se ve comprometido nuestro disco duro, debe de estar cifrado. Para eso utilizamos las tablas InnoDB y lo que hacemos es cifrar el disco con sistemas Lux, ZFS, lo que sea. ¿Vale? Esto es importante en todos los casos, pero mucho más importante en casos específicos, como cuando tenemos datos médicos, como cuando tenemos datos más sensibles, que entonces sí que ya hay unos niveles que debemos de cumplir muchísimo más estrictos. Recordaros que debemos cifrar los datos de nuestra base de datos, tanto cuando viajan como cuando descansan, es decir, cuando están en el disco duro. Backups. Hablaremos de los backups en otro webinar, más adelante también, más en profundidad, pero importantísimo. Una medida de seguridad de las primeras que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo realizamos backups de nuestra base de datos? Directamente desde la consola tenemos un programita que viene instalado por defecto con MySQL, que es MySQL Dump. MySQL Dump le pasamos el parámetro U con el usuario, P, si no ponemos nada nos va a preguntar
por la clave, por el password. Si se lo escribimos a continuación, ya no nos lo va a preguntar. Cuando lo automatizamos, tenemos ya que enviarles ese password. El nombre de la base de datos y el símbolo mayor, con lo cual estamos volcando todos esos datos a un archivo. Al archivo, como queramos que se llame, .sql. Y ahí que tenemos nuestro volcado de base de datos. Si además de eso le ponemos el pipe, que es esta barrita vertical, lo estamos enviando al programita gzip y todo eso lo enviamos al .gz. Estamos creando nuestro backup, pero comprimido. WP-Clean. Esta línea de comandos para WordPress, tenemos un comando que es wp-db export. Con eso exportamos la base de datos con el nombre que queramos darle, lo que sea .sql, y después le decimos el path, es decir, dónde va a guardar ese archivo. Si no le decimos nada, justo dónde estamos. Si en vez de mandar el nombre de archivo le pasamos pues unos parámetros como tanto por ciento y, irá el año, mes, día, etc. Si lo automatizamos esto, podemos crear un backup, por ejemplo, a diario, y cada uno tendrá su nombre distinto. Plugins. Buscáis en wordpress.org la búsqueda por backups y tenéis un montón de plugins de backup para WordPress, para archivos y bases de datos. Son importantísimos los backups, realizar backups, pero tan importante como realizar los backups es recuperarlos, restaurar los backups. Y es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Sí, yo tengo backups de la base de datos a diario, pero nunca lo he restaurado. En el momento que tengo un problema e intento restaurarlo, me doy cuenta de que está corrupto, de que es incompatible, de que tiene un problema, de que... Entonces, exportad, cread backups, pero restaurar backups en un sitio de prueba, en local, en donde sea. Restauradlos siempre. Haced esta prueba siempre, de vez en cuando, una vez al mes, una vez al trimestre, lo que sea, pero sobre todo si hay cambios importantes, probad que funciona correctamente. Para restaurar, lo mismo que antes, MySQL, username, database name y el archivo en vez de mayor, menor. Estamos cogiendo datos de este archivo. WP, bueno, aquí hay un error que me acabo de dar cuenta ahora, no es MySQL dump, es MySQL. MySQL dump es solo para exportar. Es decir, lo que está en negrita está incorrecto. Esto es MySQL aquí. WP-Clean, WP-DB export para exportar e import para importar, nada más, nombre de archivo. Cuando exportamos nuestro archivo SQL puede tener 10 megas o puede tener 40 gigas. Ya sé que 40 gigas parece una exageración, pero sí he tenido algún cliente con una base de datos de este tamaño que es bastante difícil de leer con cualquier programita. Desde Linux, afortunadamente, se puede. Tenemos los comandos gead o tail para ver las X primeras líneas o las X últimas líneas. Nos es muy cómodo hacer el gead con un N y, por ejemplo, el 10 para ver las 10 primeras líneas del archivo que le enviemos. Y ahí vemos de dónde se ha exportado, los parámetros, etc. Las primeras líneas son bastante importantes. De hecho, hay una incompatibilidad en una versión de MariaDB con otras versiones de MySQL donde hay que eliminar una de esas líneas. Entonces, cuando os da fallo varias veces, es muy útil utilizar estos comandos para comprobar. Y nos vamos ya a la última parte, que es el resultado web. Y desde el momento en que se carga una web en el navegador, entran en juego riesgos como la inyección de scripts, el robo de cookies, la manipulación del DOM, este Document Object Model, el clickjacking, la carga de contenido mixto inseguro. Entonces, el navegador necesita instrucciones claras para saber cómo comportarse de manera segura. Por defecto nos va a permitir muchas cosas que pueden ser inseguras. Nosotros tenemos que darle esas instrucciones y que llegan en forma de cabeceras HTTP que tenemos que enviarle al navegador. Estas cabeceras HTTP tenemos varias. Las principales, la CSP, Content Security Policy, que es una de las más potentes y más complejas, y le indicamos al navegador qué tipos de recursos podemos cargar y desde dónde. Con esto podemos bloquear muchísimos ataques XSS y de inyección. También podemos hacer que no funcionen muchas cosas de nuestra web. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo rápido.
Con esta política, por ejemplo, le decimos que por defecto solo pueda cargar cosas del propio sitio web. Los scripts solo del propio sitio web o de esta otra URL, de las APIs de Google. Si intentas cargar un script de cualquier otro sitio, no va a funcionar. Lo mismo para los estilos y para muchas otras cosas. O podemos solo reportar, empezar solo con el report para ver qué es lo que nos da fallos. Esta otra de X Content Type Options previene que los navegadores interpreten un archivo como de otro tipo, por ejemplo, que tengamos un archivo CSS y decimos, pues el archivo CSS no tiene ningún riesgo, no puede hacer nada, pero dentro a lo mejor puede estar PHP, que lo interprete de otra manera. Bueno, con esto del no sniff evitamos que interpreten archivos de un tipo como otro tipo. X-Frame Options, donde se puede meter nuestro sitio en un iframe, para evitar, por ejemplo, el clickjacking, que metan nuestra web dentro de un iframe y por encima le metan una capa transparente, metan otras opciones en el click. Bueno, hay un montón de técnicas para esto. Con este parámetro que tenemos aquí del same origin, solo se podría meter en un iframe dentro de nuestra propia web. Si queremos meter en un iframe una página nuestra dentro de otra, por ejemplo la de política de privacidad, meterla ahí. O si nunca lo utilizamos, el DNIC. HSTS, lo hemos visto antes, el Street Transport Security, donde le decimos la duración, que incluya subdominios, etc. Como ya hablamos antes, solo cuando HTTPS esté completamente implementado y sin ningún error, o si no, nos podemos quedar sin acceder a la web. Referrer Policy, cada vez que solicitamos una página, nos dice de dónde viene esa página, para evitar problemas cuando el usuario navegamos desde una web a otra. Debemos de tener esta cabecera, decir que no se envíe que no tenga referrer desde el mismo origen, bueno, etc. Y los permissions policy, donde le decimos qué APIs se pueden utilizar del navegador, que también lo vamos a ver ahora muy rápido. Por ejemplo, si puedo utilizar la cámara o si puedo utilizar la geolocalización. ¿Cómo añadimos estas cabeceras HTTP? Desde Cloudflare o cualquier otro proxy anterior a llegar a nuestra web, donde le estamos enviando cabeceras antes de que lleguen al servidor, desde el propio servidor, Apache Nginx o Lightspeed. Esto que tenemos aquí arriba de modheaders es Apache, este segundo es Nginx, o desde PHP. Esto que tenemos aquí al final, pues es una función en PHP para añadir cabeceras. ¿Cómo comprobamos las cabeceras? Desde el propio navegador. El propio navegador web, las herramientas de desarrollo nos permiten comprobar las cabeceras, ver las cabeceras de respuesta e incluso las cabeceras de petición, aquí, las request headers. Incluso podemos modificar estas cabeceras, eliminarlas, nos las guarda en un archivo local, añadir nuevas cabeceras para hacer pruebas y volver a recargar y ver cómo funciona. Esta es una de las maneras de ver las cabeceras que podemos añadir a nuestra web probando solo desde el navegador, sin cambiar nada en realidad. También podemos comprobar las cabeceras mediante curl desde una consola o desde un sitio web como este. Security Headers, donde aquí le añadimos la web que queramos y nos va a decir las cabeceras si están correctas, si no, si le falta seguridad, etc. Curl, por ejemplo, si hago la petición, esa que estaba allí escrita, aquí vemos las cabeceras. Le estoy diciendo con el i que me muestre solo las cabeceras. Consideraciones finales. Opciones en el WP config PHP. Volvemos a la extensión de navegador esta y aquí pues podemos desactivar el que se puedan editar los archivos. Aquí en estas opciones tenemos varias que son útiles en el WP config PHP. Opciones de seguridad desde wordpress.com, en este caso de este hosting. En cualquier otro hosting tendrá unas u otras opciones de seguridad. Si nos vamos a servidor, aquí vemos que tenemos la última versión disponible de PHP, versión donde podemos cambiar a otras versiones.
los recursos no existentes para evitar que pidan muchos recursos con 404 y que no esté repercutiendo en nuestro servidor, pues directamente una página estática. Modo defensivo podemos activarlo si estamos teniendo un ataque desde 1 hora hasta 7 días, recibir alertas si el sitio falla, etcétera. Cada hosting tiene sus mayores o menores medidas de seguridad. Estos son solo algunas de las que podemos ver en wordpress.com. Y por último, esto es todo. La seguridad web no es un producto, es un proceso continuo. Desde el primer día debemos de proteger los datos como son, lo que son, un gran tesoro. Y la ciberseguridad debe estar presente en cada nivel, sin excepciones. Recuerda, más vale prevenir que curar, como nos dice el refranero español. Así que mucho mejor no se es tener seguridad de más que de menos. Y esto es todo en cuanto a la presentación. Mon, quería pasar un poquito, no sé si nos da tiempo. Sí, unas preguntitas. Unas preguntitas, por supuesto. Vamos a ello. Mon, ¿te parece si un par de minutos muestro un par de cosas en el navegador antes de las preguntas? Por supuesto, vamos a añadirte de nuevo ahí. ¡Bum! Vale, vamos entonces a ver si encuentro bien. Esta web, que es la que utilizo un poquito para ejemplos. En seguridad, por ejemplo, vamos aquí. Esta página que solo tiene un vídeo de YouTube. Vídeo insertado, nada más. Aquí le damos, lo reproduce. Bien, no se escucha porque está sin audio, pero lo reproduce perfectamente, como podemos ver. Vale. Vamos allá. Vamos a ver ahora las herramientas. Aquí está. Cargamos. Seguridad. Aquí está. Epa, un segundito. Aquí tenemos. Y aquí tenemos las cabeceras de respuesta. A ver si podemos ampliar. Ahí se ve bien. Ahí. Vale. Tenemos todas estas cabeceras de respuesta, ¿vale? Sin ningún problema. Tengo otra página que es igualita. Simplemente esta que pone YouTube no. Y antes de mostraros la página, bueno, veo que he cerrado esto, he metido un plugin que he creado yo, muy pequeñito, que solo hace esto. Lo que os he mostrado antes. Añadir cabeceras. Pero en vez de añadir cabeceras a todo el sitio web, esto es lo que nos permite PHP, en vez de enviarlo a todo, solo cuando es una determinada página. En este caso es el ID 93, yo sé que es el 93, podría hacerlo de otra manera, y le envío estas cabeceras. Dentro de estas cabeceras, aquí, esta última, le estoy diciendo que solo pueda cargar cosas desde su propio sitio web. Y los escribes desde el suyo y lo mismo. Con lo cual, no puedo cargar cosas de YouTube. Eso en teoría. Vamos a ver. YouTube no. Algo me he cargado porque cosas del directo. La caché. Cosas del directo. No es la caché. No puede. La culpa es del hosting. Ya está. La culpa es del hosting, sí, puede que sea del hosting, pero ya te digo yo de lo que es que están modificadas las cabeceras en local y si lo doy hecho muy rápido, aquí... Esto es la magia del directo y además vemos cómo desactivamos esto y actualizo, ya está. Es que tenía cabeceras escritas localmente, las estaba sobreescribiendo en mi navegador. Si entrara cualquier otro usuario, es decir, si entraras tú, Mon, verías que no se puede ver no se puede ver el vídeo. ¿Por qué no se puede ver este vídeo? Pero no solo el vídeo. De hecho, ves aquí esto de Blue Sky, como está cargando cosas creo que es desde la API de WordPress y no está permitido, no os lo estoy permitiendo yo ahora mismo, solo desde esta URL, no está cargando muchas cosas que debería de cargar. ¿Dónde está eso? Aquí vemos las cabeceras. Aquí, Street, Referrer Policy. X-Frame Options, por ejemplo. Sí, no, es la
Vale, es una de estas que te lo acabo de decir ahora, es Content Security Policy. Aquí está, esta. Esta es la que no permite, y yo he hecho una prueba. Si ahora le doy aquí a sobreescribir cabecera, me pide permiso, select folder, le digo dónde, por ejemplo aquí, y ya me está escribiendo permitir, y entonces yo puedo modificar las cabeceras en local, en mi propio navegador. Eliminar cabeceras, hacer pruebas, pero solo para mí, es solo mi navegador, ¿vale? Bueno. Bien, vamos a ver si la siguiente nos funciona. Geolocalización. Entro aquí en geolocalización. Bien. Y como vemos, quiere geolocalizarme y me pide permiso. Lo puedo bloquear o permitir. Lo permito y aquí está. Me dice que yo estoy en esta localización, que es Lugo. Lo digo yo que esto es Lugo. Me está geolocalizando aquí. Bien, perfecto. Aquí tengo otra condición que es para la 104. Esta página es la 104 y como podéis ver no permito la geolocalización. Geolocalización y aquí le diría dónde la permito, en las URLs que la permito. En ninguna. Entonces, si me voy a geolocalización, no, que es igualita, simplemente le estoy enviando cabeceras, veis que ya no me pregunta nada, ni permisos ni nada, y no muestra la geolocalización. Esto es una cabecera de seguridad. Le actualizamos aquí y nos vamos a las cabeceras. Veremos que está la de geolocalización aquí y no está permitida. Y si nos vamos a los errores de consola, entre estos errores hay uno que me dice que aquí está. Violación de la política de permiso de la geolocalización. Intenta geolocalizar y le estoy diciendo que la política que no. Sí, Esto señor. es lo rápido de cómo podemos permitir cosas o no permitir cosas. Podríamos también intentar suplantar esta web. Ahora no lo voy a hacer porque creo que vamos un poquito justo de tiempo, pero podría aquí cambiarle directamente seguridad WPO, decirle que me vaya a esta IP y veríamos que aquí ya me da un fallo de porque no es HTTPS, que no se puede suplantar y no me deja entrar. Y ahora sí que quedo totalmente a vuestra disposición. Preguntas, dudas, pues allá vamos. Lo que queráis. Allá vamos. Muchas gracias, Carlos, que ha estado muy bien la presentación. Un vídeo de Mon tocando la guitarra, dice Pablo. Muy bien, hombre. Sí, señor. Sí, señor. Vamos con la primera, que es la mía. Qué casualidad, no sé qué ha pasado aquí. No sé si habrá enchufe. Algo hay. ¿Cuál es la situación más grave en temas de seguridad a la que te has enfrentado tú o alguno de tus clientes? Algo que le haya pasado y que hayas tenido que ir ahí con el camión de bomberos a apagar un fuego de los buenos. Lo de lo más grave, claro, es. Te voy a responder como sabemos nosotros, no, como los gallegos. Depende. Depende la gravedad para quién. Si para mí de que te pongas o para el cliente. Para el cliente cuando le hackean su web o cuando le pasa algo en su web siempre es muy grave, aunque tenga 10 usuarios al mes. Y en realidad no pasa nada. Pero normalmente los más graves son hackeos en cuanto a cambios de código que no se detectan y que le está enviando determinadas cosas a Google y que le cae totalmente la reputación. Si empiezas a buscar, por ejemplo, la web de un mago conocido, bastante conocido, si buscabas en Google, todo lo que aparecía dentro de su web estaba no me acuerdo exactamente si chino, japonés o para mí era indistinguible, pero evidentemente esto le fastidió mucho en cuanto a SEO, repercusión, después recuperar todo eso. Después, sí, pues, eso es grave, sí. Comercios electrónicos, bueno, pues que por cualquier problema que tengas que restaurar todo, y aquí depende mucho, siendo igualito el mismo problema en la tienda que vende 2.000 euros al mes, es grave, pero en la que vende 30.000 es más grave y en la que vende 1 millón
es mucho Ya más. lo creo. Entonces, puede ser lo mismito y varía mucho. La seguridad, a veces el que más vende no es el que más tiene. Esto sí me lo encontré muchísimas veces. Las webs más grandes, antes hablaba de una base de datos de 40 gigas, en este caso que es el cliente americano, la seguridad no era muy buena, Vaya. la seguridad que tenía. Vaya, vaya, vaya. Bueno, muchas gracias por responder mi pregunta, pero vamos con una de Pablo, que dice, a ver, ya los proveedores de hosting normalmente ofrecemos unas cuantas versiones, ¿no? Pero, ¿cuál es la mínima que tú recomendarías a día de hoy? Sí. Y por eso, bueno, pues él comenta que hay plugins obsoletos que no funcionan con versiones recientes y estaría bien saber dónde ponemos el límite, ¿no? ¿Dónde está la frontera? Sí, yo iría a la página de PHP, no me acuerdo ahora exactamente la URL, la página de PHP donde están las versiones y la última, perdón, la más antigua soportada en cuanto a seguridad. De todas formas, la versión 7.4 creo que ya no tiene ese soporte, pero WordPress la está soportando bastante. Entonces, como regla general diría 7.4. Menor de la versión 7.4, desde luego que no. Ni una 7.2, ni una 7... No. Por seguridad y velocidad. Cambia mucho la velocidad, ha mejorado mucho la 7.4. Si puedes, yo me iría a una 8, desde luego. Desde luego. Una 8.0. Más que la 0 me iría a la 8.1, la 8.2. Después hay problemas, pero A lo más con actual una posible. 7.4, con una 7.4 sería el mínimo. Menos de eso sí que yo diría que no. Vale, A fantástico. no ser requisitos específicos que tenemos una web que ha hecho el cliente, que no sé qué, que no se puede cambiar y que no queda más remedio que esté en esta. Bueno, Vaya, habrá que plantearse la migración, pero bueno, donde no desde se puede, luego. no se puede. Sí, muchas veces decíamos eso, pues mira, cambia el plugin o haz algo, pero no te quedes tan atrás, ¿no? Y muchos proveedores de hosting ya tienen esa política de menos de esta versión no se aceptan clientes. Punto. Sí, es que si hay un plugin que no es compatible con no sé qué versión, a lo mejor es que el plugin también está desactualizado y el plugin también puede tener problemas de seguridad. Entonces puede ser hora de cambiar ese plugin por Claro. otro que haga lo mismo o lo que sea. Fantástico. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la siguiente, que es de Ana. Hola, Ana. Muchas gracias por tus preguntas. Es decir, ¿cómo la podemos liar a nivel de DNS? ¿Hay alguna forma de liarla a nivel DNS? Eh, Sí, es que esas configuraciones que vi ahí o eso que ponía ahí, todo esto son muy importantes y son de seguridad, pero son de correo electrónico. Esos TXT, los de Mark, SPF, de Mac y todo eso es para correo electrónico. Entonces, eso es importantísimo para recibir, pero si estamos hablando estrictamente de la web, del WordPress, yo creo que aquí unos buenos DNS que sean fiables, seguros, y activar el DNS SEC. el Con DNS, eso, a nivel de DNS, sería lo lo suficiente. ideal. Perfecto. Gracias, Ana, por tu pregunta. Y otra de Ana, que está también. Esta es una pregunta muy buena. A ver, ¿alguna vez te has encontrado con esto, Carlos? ¿Cómo de Sí. probable es que falle un backup? No es muy probable, pero cuando pones que se cree un backup diario, normalmente pues te va a hacer 365 en este año y seguramente estén todos correctos. Pero cuando mañana tengas un problema con la web, ese backup que necesitas, ese va a estar mal. Es ley de Murphy. Eso suele pasar mucho. Entonces, puede pasar que por cualquier motivo esté corrupto, que haya un fallo en la exportación, o simplemente a lo mejor que no sea compatible. Algo que me he encontrado últimamente varias veces es no me acuerdo exactamente, pero no sé si es que al importar en MariaDB o exportar de MariaDB, hay una versión que le añade una línea en la cabecera. Y como tenga esa línea, no puedes importar, te da fallo. Entonces, la solución es tan fácil como eliminar esa línea. Evidentemente, si tienes un archivo de 3 gigas, a ver con qué lo abres para eliminar esa línea. En Linux es más fácil, pero sí hay comandos de head y eliminar la línea tal. Es decir, está la solución por ahí. Yo creo que lo he escrito en mi web o si no, en algún lado la tengo. No es muy difícil, pero justo cuando te pase eso,
y cuando necesitas recuperar un backup, normalmente suele ser con prisas. Y es cuando no es tan fácil buscar la solución, ver qué tal, y está corrupto, esto falla, y a lo mejor no, es solo una solución fácil, pero en ese momento En ese momento todo parece difícil. Sí, en ese momento todo es difícil, sí. Sí. Y es cuando y nos bloqueamos con 1000 cosas. Si ya te ha pasado más de una vez, no te bloqueas tanto. Cuantas más veces te pasa, menos te bloqueas, pero son momentos más tensos. El cliente diciéndote es que me falla todo, es que estoy perdiendo miles de euros, cuando sabes que factura a 100. Pero bueno. Pero estas cosas pasan, sí. Sí, normalmente siempre se recomienda que cuando contratas hosting y haces tu migración o creas tu web por primera vez, que pruebes. Que lo pruebes en un directorio, que lo bajes a nivel local, pero que pruebes si realmente se está haciendo backup. Y hablando de backups, yo ya, una pequeña anécdota, que no sé si llama la anécdota, pero fue una tragedia total y absoluta. Hace años había, en otro proveedor de hosting en el que yo trabajaba, vi cerrar una empresa de diseño web con 17 empleados porque en su sistema de máquinas dedicadas nunca habían comprobado si se hacían los backups y no se estaban haciendo. Era tan fácil como eso. Y un día alguien cometió un error de estos en cadena de formatear una parte de un disco de los dedicados y lo borró todo. Entonces creo que pudieron recuperar de 300 webs, pudieron recuperar 17 o 18 y tuvieron que cerrar la compañía. Por eso hablaremos de esto, Carlos. Seguro que de backup haremos algo especial porque es una de las cosas más importantes que hay en temas de seguridad, sin duda. Hablaremos sobre backups, pero cuando antes Ana preguntaba qué tan frecuente es que falle el backup, a veces no es que falle, sino que fallan otras cosas, como por ejemplo, tenemos un script puesto que nos crea el backup, con lo que vimos antes de MySQL DOM, con el usuario. Pero resulta que dentro de 3 meses, por seguridad, por lo que sea, cambiamos el usuario que accede a la base de datos o su password. Pero no nos acordamos que teníamos en el otro lado algo. Y a partir de ahí dejó de hacer los backups. Exacto. Entonces, todas estas cosas pasan. Entonces, no falla el backup, pero sí falla que nosotros hemos cambiado algo y a partir de ahí de estas situaciones hay 1000 situaciones, con lo cual comprobad cuántas. Por comprobar de más no pasa nada. Eso, por comprobar de más no pasa nada. Sí. Exacto. Muy bien, Carlos, pues estas eran todas las preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta presentación. Simplemente deciros que la semana que viene tenemos un webinar con Pablo Moratino sobre Google Analytics 4 para WooCommerce, que os recomiendo, por supuesto. Y que nada, a partir de mañana ya podréis apuntaros directamente en la landing de academiawordpress.com. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por esta presentación de seguridad. Gracias a vosotros. Muy completo, es la primera vez que veo una presentación en la que se explica desde el DNS hasta el navegador y cuáles son las diferentes soluciones de seguridad en cada una de las etapas. Es muy interesante, porque normalmente todas son, bueno, seguridad en el acceso a WordPress, seguridad del escritorio, seguridad en tal. Pero así explicando el caminito y lo que hay que hacer en cada cosa, nunca lo había visto. Me parece muy original. Es que podríamos decir, por un lado, lo que decíamos inicialmente, podríamos hablar horas, días, meses, tal. Va a haber más de seguridad, entonces no se ha entrado en plugins de seguridad, porque hay muchísimas más cosas que podremos abarcar. Pero claro, evidentemente era imposible entrar a más. Esto era unas pinceladas de cada uno de los aspectos. Fantástico, Carlos. Seguiremos ahondando en este tema en posteriores webinars, en diferentes versiones, de diferentes áreas dentro de WordPress. Muchísimas gracias a todos por venir. Espero que los que hayáis tenido algunas vacaciones las hayáis disfrutado, los que no, pues ya las tendréis y las hemos disfrutado nosotros por vosotros, pero bueno, y luego llegará el momento en que vosotros lo haréis por nosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene, el miércoles a esta misma hora, esta vez con Pablo Moratinos. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Chao.